Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivadas de orden superior del exponencial Euler. Tenemos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente: y es igual a Euler a la 7x cuadrado. Hallarle la segunda derivada a esa función. Entonces, para hallar la segunda derivada, recuerden de que lo que tenemos es la función y nos toca hallar la segunda derivada. Procedemos a hallar la derivada de esa función y a partir de esa derivada hallamos la segunda derivada. Entonces, proseguimos de la siguiente manera. Decimos lo siguiente: derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de Euler a la 7x cuadrado. Nos damos cuenta que nos toca ya la derivada de Euler elevado a un exponente. Para dar efecto, recordemos que existe una regla para derivar Euler elevado a un exponente. La regla de derivación dice en general lo siguiente: derivada con respecto a x de Euler a la v en general va a ser igual a Euler a la v por la derivada con respecto a x de v. En general, esa sería la regla para derivar Euler elevado a un exponente. Vamos a aplicar esa regla de manera detallada, paso a paso, y tendríamos lo siguiente: derivada de y con respecto a x va a ser igual a Euler a la 7x al cuadrado por la derivada con respecto a x de 7x al cuadrado. Hemos aplicado la regla número 1 que hemos escrito de manera detallada. Ahora, ¿qué nos toca hallar? La derivada de una constante por una variable. Recordemos esa regla de derivación. Dice lo siguiente: en general, si nosotros tenemos derivada con respecto a x de c, siéndose una constante y v una variable, va a ser igual a la constante por la derivada con respecto a x de la variable v. Vamos a aplicar esa regla de manera detallada, paso a paso. Tendríamos lo siguiente: derivada de y con respecto a x va a ser igual a Euler, lo raro el Euler ese, vamos a mejorarlo, va a ser igual a Euler, bueno, no mejora mucho, a la 7x cuadrado por 7 que multiplica a la derivada con respecto a x de x al cuadrado. Nos damos cuenta ahora que nos toca hallar la derivada de x al cuadrado. ¿Qué es esto? La derivada de una potencia, la potencia de una variable. Recordemos esta regla de derivación que dice, en general, si nosotros tenemos la derivada con respecto a x de a a la n, esto va a ser igual a n que multiplica a la n menos 1. Vamos a proceder a aplicar esta regla de manera detallada. Y tendríamos lo siguiente: derivada de y con respecto a x va a ser igual a Euler elevado a la 7x al cuadrado por 7 que multiplica, derivada de x cuadrado sería 2x a la 2 menos 1. Este 7 vamos a bajarlo un poquito acá, aquí. Bueno, ya hemos aplicado la tercera regla de derivación que hemos escrito aquí. Y ahora nos damos cuenta que lo que nos toca desarrollar es las operaciones indicadas. Desarrollamos estas operaciones indicadas y aplicamos propiedad conmutativa para darle mejor presentación al ejercicio. Y quedaría lo siguiente: derivada de y con respecto a x va a ser igual. Aquí tendríamos 7 por 2, 14. 14x a la 2 menos 1, x a la 1, que multiplica a Euler elevado a la 7x al cuadrado. Y de esa forma hemos encontrado la derivada de la función que nos dieron inicialmente.
Hemos encontrado esa derivada. Ahora vamos a proceder a particionar el tablero. Y nos tocaría hallar entonces, ahora sí, la segunda derivada, que es la que nos pide realmente el ejercicio. Entonces vamos a proseguir con la segunda derivada. Decimos lo siguiente. La segunda derivada de y, la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de 14x que multiplica a Euler elevado a la 7x al cuadrado. Bueno, ahora nos damos cuenta que nos toca hallar la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual. Aquí tenemos que sacar el 14, como es una constante lo sacamos de la derivada y quedaría 14, vamos a hacerlo de esta manera, 14 que multiplica a la derivada con respecto a x, ¿de qué? De x que multiplica a Euler a la 7x al cuadrado. Bueno, listo. Vamos a vernos estos signos de agrupación que son muy importantes para que todo quede bien claro. El 14 va a multiplicar a la derivada del producto de x por Euler a la 7x cuadrado. Eso es. Aquí, ¿qué es esto? Esto es un producto. Nos toca ya la derivada de ese producto. Para tal efecto vamos a recordar la regla de derivación de un producto. En general dice lo siguiente. Si nosotros tenemos la derivada con respecto a x de u por v, esto va a ser igual a u por la derivada con respecto a x de v más v por la derivada con respecto a x de u. En general, esta es la regla para derivar un producto. Vamos a aplicarla. Tendríamos lo siguiente: que la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a 14 que multiplica, aquí la derivada de este producto sería x por la derivada con respecto a x de Euler a la 7x al cuadrado más Euler a la 7x al cuadrado por la derivada con respecto a x de x. Y cerramos aquí el signo de agrupación. Bueno, así de sencillo hemos aplicado esta regla de derivación y nos damos cuenta que aquí nos toca ya ahora la derivada en este primer término, la derivada de Euler elevado a un exponente, que ya esa regla de derivación la tenemos arriba, la primera. Y acá es la derivada de x con respecto a x. No la tenemos, entonces la recordamos que la derivada con respecto a x de x es igual a 1. Así de sencillo. Vamos a darle aplicabilidad entonces a esta regla de derivación y tendríamos lo siguiente. La segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a 14 que multiplica a x por la derivada de Euler. Recuerden de que la fórmula nos dice, o la regla nos dice que es Euler a la 7x al cuadrado por la derivada con respecto a x de 7x al cuadrado. Más, acá tenemos Euler a la 7x al cuadrado por derivada de x con respecto a x. Recuerden de que es 1. No se hace necesario copiar el 1, pero por mero formalismo lo copiamos para darle formalismo al ejercicio de todos los pasos que se están llevando a cabo. Bueno, analizamos qué tenemos. Aquí tenemos que hallar ahora la derivada de una constante por una variable
Y esa es la regla número 2 que tenemos acá escrita, derivada de una constante por una variable. Vamos a aplicarla detalladamente. Tendríamos entonces que la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a 14 que multiplica a x por Euler a la 7x al cuadrado por derivada de la constante por la variable sería 7 por la derivada con respecto a x de x al cuadrado. Más, aquí sería 1 por Euler, simplemente es Euler elevado a la 7x al cuadrado. Cerramos nuestro signo de agrupación y nos damos cuenta que aquí en este primer término nos toca hallar ahora la derivada de una potencia, que es la tercera regla de derivación que hemos escrito aquí. Vamos a darle aplicabilidad y tendríamos lo siguiente. La segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a 14 que multiplica a x por Euler a la 7x al cuadrado por 7 que multiplica derivada de x2 sería 2x a la 2 menos 1. Recuerde que aquí en el canal hacemos todo por ejercicio al detalle, paso a paso, por muy elemental que parezca. Aquí sería más Euler elevado a la 7x al cuadrado. Cerramos nuestro signo de agrupación. Aquí que tenemos en este primer término el desarrollo de las operaciones indicadas. Y sería lo siguiente. La segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a 14 que multiplica a, bueno, vamos a hacer el desarrollo de las operaciones indicadas y aplicamos la propiedad conmutativa enseguida. Aquí podemos decir 7 por 2, 14. Por el coeficiente que tenemos acá, que es 1, sería 14. Vamos a desarrollarlo. X a la 2 menos 1, x a la 1. Y x a la 1 por x a la 1 es x a la 2. Producto de potencia igual base. Se pone la misma base y se suman los exponentes. Toda esta expresión multiplicada por Euler, por el Euler que tenemos acá, por Euler a la 7x al cuadrado, más el segundo término que tenemos acá que es Euler elevado a la 7x al cuadrado. Cerramos nuestro signo de agrupación que es el corchete en este caso. Bueno, aquí tenemos que observar algo. Aquí dentro de este corchete nosotros tenemos un factor común. ¿Cuál sería el factor común? Euler. Nosotros podemos sacar factor común, podemos factorizar entonces esta expresión y tendríamos lo siguiente, que la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual. Primero que todo, el 14. Vemos que ese 14 es factor de todo esto. Ahora sacamos factor común que es Euler. Entonces 14 Euler elevado a la 7x al cuadrado van a ser factor de ¿qué? Van a ser factor de el 14 que tenemos acá, del 14x cuadrado, del 14x al cuadrado. Aquí lo único que estamos sacando como factor común es Euler a la 7x2, queda 14x2 más 1. ¿Por qué más 1? Porque yo digo Euler a la 7x2 entre Euler a la 7x2 da 1. Y de esta manera ya hemos encontrado entonces la segunda derivada de dicha expresión. Nosotros podemos demarcar esto aquí, una cuadrícula rectangular, para poder resaltar dicho resultado. Así de sencillo, ya que hemos desarrollado el ejercicio de manera detallada, paso a paso. Nos piden hallar la segunda derivada, nos dan la función. A partir de la función que tenemos hallamos la derivada o la primera derivada. Partiendo de la primera derivada hallamos la segunda derivada, apoyándonos en todos los procesos que nos permiten las propiedades que tenemos acá en un costado a mano derecha. Tenemos todas las propiedades
o las reglas que nos permiten desarrollar cada uno de los pasos. De esta manera encontramos la segunda derivada, que es lo que nos pide el ejercicio. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Haniver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. De esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.